Buenos días, mi nombre es Lucy Coralín Medina Rodríguez, soy estudiante del cuarto año de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, actual directora local del Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica Huachana de Estudiantes de Medicina, SHEM. Hoy les he traído el tema de Bartonellosis, un tema muy interesante y muy estudiado en nuestro país, así como en zonas aledañas. Primero definamos. ¿Qué es bartonellosis? Bartonellosis es el término utilizado para describir cualquier enfermedad infecciosa producida por la bacteria Bartonella. Sin embargo, no hay solo un tipo de bartonellosis. Podemos tener la fiebre de las trincheras, podemos tener la enfermedad de Carrión con la verruga peruana y podemos tener la enfermedad por arañazo de gato. Todas ellas son bartonellosis, pero se van a diferenciar por el agente etiológico específico que las va a producir. Entonces, si hablamos de la etiología, tenemos que recordar que hay como 20 especies de bartonellas descubiertas al día de hoy, pero solo 8 son patógenas para los seres humanos y 3 de ellas son las más famosas. Tenemos, por ejemplo, la Bartonella henselae, que va a producir la enfermedad conocida como arañazo de gato. Esta es la infección más comúnmente causada por especies de Bartonella. Y pues efectivamente se va a transmitir por el arañazo de un gato infectado, la mordedura de un gato, sus pulgas o sus garrapatas. Pero no es la única. También tenemos a la Bartonella basiliforme, que va a causar la fiebre de la orolla y la verruga peruana. Esta Bartonella va a ser transmitida por la mosca de la arena, Lutzomia, y pues va a ser de la que más adelante vamos a hablar detenidamente, así como un personaje muy importante en la historia médica peruana, que es Daniel Alcides Carrión. Ahora, tenemos otro ejemplo de Bartonella, la Bartonella quintana. Esta es la que se va a asociar o la que se presentó en la fiebre de las trincheras en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que conllevó a una gran carga en la mortalidad en ese tiempo, y todo transmitido por el Pediculus humanus corporis, y que pues actualmente solo se ve en personas abandonadas o que no tienen o que están vagando por las calles muy descuidadas. Se puede observar de una mejor manera en la atención Waiting Story, y que pues hablaremos un poco en algunas láminas siguientes. Si hablamos acerca de la epidemiología, tenemos que saber que, por ejemplo, si nos refiriéramos a la Bartonella a la Bartonellosis causada por la Bartonella henselae en el arañazo de gato, esta se va a reportar endémicamente en distintos países. De todos ellos, el que tiene más incidencia es Estados Unidos, entre más o menos fines de verano y otoño, por los meses de enero. Si hablamos de la fiebre de las trincheras, recordemos lo que ya mencionamos, que fueron registradas epidemias en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que actualmente solamente se ven personas sin hogar, abandonadas y que deambulan en las calles. Si hablamos de la epidemiología en cuanto a la Bartonella basiliforme, allí nos vamos a detener un poco más. Recordemos que el agente vector es la Lutzomia, y en nuestro país la Lutzomia verrucarum. Todas las infecciones causadas por Bartonella basiliformes van a ser endémicas en 3 lugares de Sudamérica: Perú, Colombia y Ecuador, específicamente en los valles interandinos entre los 500 y 3200 metros sobre el nivel del mar. Va a estar presente en igual porcentaje tanto en varones como en mujeres, pero en un mayor número en niños. Si recordamos un poquito acerca de su historia, nos remontamos a los años 1870, y pues es más o menos en esa fecha en el que se registró por primera vez en la construcción del ferrocarril de Lima a Logroño el primer caso de fiebre producto de esta infección. Bien, ahora pasamos a su fisiopatología. Es muy interesante cómo es que puede llegar a ingresar este microorganismo al cuerpo. La transmisión de esta Bartonella
en este caso baciliformes, se va a dar por la picadura de la mosca de la hembra Lutzumia verrucana. Entonces, una vez que ingresa dentro del cuerpo, dentro del ser humano, la Bartonella se va a dirigir a las células CD34. Va a entrar y va a evitar que esta célula se autodestruya. Asimismo va a crear vacuolas alrededor de esta célula formando un quiste protector y de esta manera va a alterar el sistema inmune. No solo ingresa a esta célula, sino que una vez que invade los sistemas endovasculares, a los eritrocitos, los vasos linfáticos y órganos de nuestro cuerpo, va a contribuir de distintas maneras a todas las presentaciones de esta enfermedad. Una de ellas, como la que vemos aquí en la parte inferior, las máculas de color. Ahora, estas manifestaciones van a ser bastante variables. Por ejemplo, si hablamos del cuadro clínico, primero hay un periodo asintomático en el que llega la mosca de la arena, pica al ser humano y hay un periodo de incubación de más o menos 8 semanas. El rango se espera entre 10 días a algunos meses y después de esto comienzan dos etapas clínicas secuenciales. La primera es la enfermedad febril hemolítica o también conocida como fiebre en la orolla, la fase aguda, y la segunda es la fase verrucosa o la fase de la verruga peruana. La primera, la fase febril, la que vemos en el medio donde está esa persona, ejemplificando pues a los pacientes que están en esa etapa con síntomas como fiebre, mialgia, cefalea, hepatomegalia, palidez o ictericias muy severas, secundarias a la anemia hemolítica que va a producir cuando ingresa esta bacteria en los eritrocitos y pues eh, provoca su ruptura. Conforme pase el tiempo, si las personas sobreviven a esta etapa, va a haber una fase verrucosa, donde van a haber lesiones cutáneas eruptivas que van a aparecer más o menos entre las 2 y 8 semanas después de la fase aguda, es decir, de la fase febril hemolítica. Aquí van a haber fases, van a haber presentaciones clínicas adicionales que pueden variar de acuerdo a uno u otro paciente. Por ejemplo, pueden ir desde una bacteriemia sintomática hasta presentar lesiones verrucosas recurrentes y recurrentes. Hay tres tipos de lesiones en la fase verrucosa que vamos a ver o que vemos aquí en los círculos en la parte derecha de la lámina. Una es la forma miliar. Voy a señalar aquí la forma miliar que se va a caracterizar por múltiples pápulas pequeñas y rojizas de más o menos 3 milímetros de diámetro. Otra, otra es la forma molar, que se va a caracterizar, esta de aquí, porque son como tumores similares a angiomas ulcerosos o no ulcerosos, que van a ser más o menos de 5 milímetros de diámetro. Y otra forma va a ser la forma nodular o subdérmica, que es la que vemos aquí. Son nódulos subdérmicos que se van a presentar en las extremidades de los pacientes. Con poca frecuencia, la fase verrucosa, las lesiones verrucosas van a poder afectar la mucosa oral, conjuntival o nasal, con poca frecuencia. Sin embargo, cuando las lesiones verrucales cutáneas aparecen, suelen durar de 3 a 6 meses y es normal que curen sin tratamiento. Si nosotros hablamos ya del diagnóstico, ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar esta entidad? Pues si hablamos de la fiebre de la orolla, su diagnóstico va a ser por visualización de las bacterias intraeritrocitarias, como vemos en la lámina, que van a aparecer en forma basilar, en forma cocoide, en ciertos frotis, con la tinción de Hensa-Wright en sangre periférica. ¿Ven? Aquí.
de esta manera. Otra manera de también diagnosticar es aislarlo en un hemocultivo. Otra manera de diagnosticar es encontrarlo en el frotis periférico. El problema es que el frotis periférico tiene una baja sensibilidad, por eso es que no se utiliza mucho. Ya cuando el paciente está en la fase verrucosa, el diagnóstico se va a basar en las características clínicas que va a tener las lesiones del paciente y se va a confirmar mediante un análisis histopatológico del tejido, como vemos en la parte inferior de las lesiones. Estas pruebas microbiológicas son, las pruebas microbiológicas son insensibles, ya cuando están en etapa barrocosa. Y bien, aquí van a poder encontrar un artículo especial que les va a explicar o van a poder ustedes revisar de manera más detallada acerca de este tema. Se los recomiendo. Ahora, tenemos una pregunta sobre la Bartonella basiliformes. Agente etiológico de la bartonelosis aguda o enfermedad de Carrión. Señale lo correcto. ¿Cuál de ellas pertenece? Así es, muy bien. La clave es A, es un cocobacilo gram negativo aeróbico. Muy bien. Siguiente pregunta. Las siguientes enfermedades son endémicas en la selva peruana excepto. Es una pregunta del 2004 del Examen Nacional de Medicina. ¿Cuál marcarían ustedes? Así es, bartonelosis. Recuerden que esta enfermedad solamente es endémica entre los 500 y 3500 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, en la selva peruana está debajo de los 500, muchas veces sobre el nivel del mar. Por eso es clave E. Y pues las referencias acerca si ustedes deseen revisar algo más acerca de este tema, se las dejo aquí al final y recordar que las preguntas aquí están en la descripción. Muchas gracias por su atención.